Leiva, cada semana que lo veo lo odio cada vez más. Pero recién acabo de llegar, comisario. ¿Por qué me odias tan temprano? Porque tengo hambre, cada vez que tengo hambre lo recuerdo a usted, ¿sabe? Pero usted me mandó a comprar y siempre me No, manda a comprar no. Tiene que cobrar servicios, tiene que ir a comer. Tiene que ir y, bueno, solicitar lo que corresponde, los servicios por la seguridad que estamos brindando en todo este barrio, que casi, le digo, han bajado mucho los números de que estoy yo acá, ¿eh? Sí, antes eran 2 docenas, ahora son una sola. Me refería a los delitos. Ah, perdón. Pero bueno, pero yo le traje a alguien, porque como mi trabajo también es de tener a todas las personas que tengan un libro en la mano. Esta sobre hora de todo la los noche. domingos, ¿no? Sí, imagínese, estaba bueno, lo encontré como lo ve acá, barba como corresponde. Sí, perfil clásico. Pero pero desprolijo, esas cosas que usted siempre me dijo que los busque así. Sí. Ese es el identikit que nos dan cuando entramos. Y por supuesto tenía un libro en la mano, a esta hora de la noche, en una esquina, no podía dejarlo que se quede ahí. Por favor, ingrese, caballero, puede ir mojando sus dedos en la tinta que tiene a su derecha. Dígame, por favor, su nombre completo. Roque Ezequiel Larraqui. Larraqui, con K, sí. Con Q. Ah, con Q. Bueno, después me lo corrige, Leiva, por favor. Sí. Por favor, dígame el primer libro que recuerda haber leído. Alicia en el País de las Maravillas de Carol. Ah, ese vino a hablar Bragañón una vez, me acuerdo. Sí. Díganos, por favor, el último libro que haya leído. Otra vez lo mismo, yo siempre que se acuerdan del primero que leyeron y no del último. Son las drogas. Uno de ciencia ficción de Ian Wilson. Uy, ¿lo anota usted, Leiva? No recuerdo bien el nombre. Lo anota usted, Leiva, por favor, ¿no? Con me lo anota. Anótelo y después me lo pasa. Bueno. Recuerde, por favor, señor, que está bajo juramento, así que va a tener que decir nada más que la verdad. Por favor, confiese qué libros robó alguna vez. Robé un libro de adorno en la Feria del Libro del año 94. ¿Libro de adorno qué sería? ¿Libros de esos que están de muestra? Que está vacío, sí. O sea, no cuenta. Y por favor, recuérdenos libros que haya publicado. Solamente 2. La Come Madre e Informe sobre Ectoplasma Animal. Y ahora sí, puede ingresar Roque Larraqui. Bienvenido, Roque, ¿cómo estás? Tanto tiempo y a la vez, por fin has llegado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, hace rato queríamos traerte y bueno, así que se dio ahora a fin de año, justamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando la vida este 2018? Así, por arriba. Tan amplio, ¿no? Muy bien, acá andamos, peleándola como todo el mundo. Eso está muy bien. Bueno, esa era la respuesta general. Sí, bueno, para quienes estén desayunando, Roque Larraqui, escritor, docente, director de carrera en este momento. Guionista también. Guionista. Pero viste que decir escritor implica al guionista, digo. A veces se lo menciona separado, es como el guitarrista virtuoso que se lo reconoce por ahí por otra banda que toca, que es menos inferior, pero bueno, es con la que hace guita, digo. Como el baterista de Maná, digamos. Claro, viste, el tipo, pero bueno, también escribo guiones, sepa. Claro. Efectivamente. No, pero tenés una vida bastante, digamos, tuviste una carrera bastante larga con los guiones, ¿verdad? En realidad los guiones son lo que me permitieron vivir durante 15 años, bueno, una cosa así. Fue una carrera llena de decepciones, frustraciones y fracasos. Porque, a ver, escribí mucho por encargo, escribí 12 largometrajes por encargo, de los cuales solo se hizo uno. ¿De 12 uno? De 12 se hizo uno. Agarré una época además muy oscura de la producción audiovisual en Argentina. Ayer. Estoy hablando... Es la actual no, pero en realidad empecé a laburar a fines de los 90, a principios de los 2000, lo cual fue hermosa para empezar. Complicado, efectivamente, y estuve con eso, bueno, di clases de diseño audiovisual y narrativa audiovisual en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional del Centro durante muchos años también, más de 10, y laburé de guionista hasta que en un momento dado me harté de las condiciones de trabajo tan peculiares del guionista. Para mí sí, el guionista es un escritor, independientemente de que tiene es una versión medio mercenaria del escritor, pero en definitiva, por ejemplo, el guionista ha obtenido ciertas conquistas, incluso sindicales, que el escritor todavía no ha conseguido y que probablemente no consiga nunca.
caramba. A ver, básicamente, Sí, por favor, uno ilustranos. termina de escribir... A ver, el guionista, por supuesto, es el último orejón del tarro de la producción audiovisual, todo el mundo opina sobre tu trabajo, todo el mundo altera tu trabajo, Claro. un resfrío de un actor o una actriz altera tu trabajo también, la falta de guita altera tu trabajo. El rating. Hay que sacar a tal personaje. Un productor altera tu trabajo. En definitiva, es un trabajo muy alterable, pero tiene una peculiaridad que lo pone en una circunstancia, en una situación de prevalecencia por sobre los escritores. Uno termina su laburo y vende lo que produce a Sí. una productora que no te hace formar parte de el éxito o el fracaso en el mercado. Ah, vos no de tenés lo nada que que vos ver con produces. eso. Exactamente. No, claro, Vos hay un, a ver, está Argentores en este caso, que Sí. es una institución que pone un mínimo de cuánto vale una película. Es lo que se te paga a vos por el trabajo que vos hiciste. En cambio, un escritor, ¿qué tipo de acuerdo establece? Es la mano de obra barata de toda una cadena productiva, la cual se le paga al imprentero, se paga el papel, se paga la distribución, se paga, pero el escritor tiene un acuerdo de un 8-10% por precio de venta de paca, de tapa. Cuando no perdón. paga también para editar. Exacto, cuando no paga para editar, entonces no solo su trabajo no es reconocido como un trabajo que ya está concluido antes de iniciar De su la venta. circulación, Claro. la venta, que por otra parte el que va a obtener beneficios de esa venta, insisto, por esto que acabo de decir, no es el escritor, sino todos los demás. Entonces, bueno, el guionista será el último orejón del tarro, un escritor Pero mercenario, pero tiene una institución que lo ampara y dice cuál es el mínimo por el cual puede ofrecer su alma. Estaba pensando, sí, justo en la figura del escritor mercenario, el ghostwriter también podría ser un caso. Y bueno, sí, Ujú. claramente. Lo que pasa No es es que un guionista, pero al bueno, ser un también. fantasma, también es Cobra, cierto al que ser fantasma está cobrando. cobra, pero en una circunstancia fantasma. Sí. Nunca Ajá. se sabe exactamente cuánto vas a cobrar y cuánto no. ¿A quién podés hacer un reclamo cuando sos un fantasma, no? No, además, ¿no? Hay algo del escritor fantasma que tiene que ver con esto de que no después no cobra a futuro nada, digamos, es un trabajo Claro, que no. se le Sí, sí. reconoce como autoría, no hay Sos un sicario, te pagan por acción nada más. Bueno, es una de las tantas vilezas del mercado editorial, el escritor fantasma. ¿Sí? Claro, es un tema que tendría tanto hay ramas que me parece que después podríamos charlar también un poquito, Sí. que tiene que ver con, bueno, el guión, la traducción, Ujú. otro bastardeado, digamos, Sí. ¿no? Sí, pero supuesto. bueno, las traducciones El por escritor suerte están fantasma. encontrando un buen lugar en las editoriales independientes. Están encontrando un buen lugar y lo que sí es cierto es que la traducción está cambiando su lugar. No está en pidiendo más, además. no en Argentina, pero hay en países como Estados Unidos y algunos países de Europa, los traductores lograron finalmente agruparse, que es algo que al escritor le cuesta, me parece, porque cada uno de los escritores está en su pequeña torrecita de marfil Sí, o de el que burlo. está- sí, por ahí el que Y está les medianamente cuesta- acomodado no quiere tampoco Exacto, perderlo. Nos cuesta agremiar, nos parece. En cambio, los traductores sí, y de hecho, por ejemplo, para mí fue muy grato. Hace un par de meses salió mi primera novela Ujú. en Estados Unidos, y algo que realmente me hizo Sí, muy sí. feliz es que el nombre de la traductora Está estaba puesto a la par al lado, del sí. nombre del autor, y para mí eso Vi es lo la que tapa. corresponde a un traductor. Claramente. Claro que sí. Está Roque Larraqui con nosotros. Y si llega Roque, sepan que van a volar cabezas por todos lados. Comuníquense con nosotros al 1167-103758, 1167-103758, es nuestro WhatsApp para poder dejar preguntas y lo que quieran hablar con nosotros y con Roque, por supuesto. Suena Slayers, Death's Head. Continuamos aquí con Roque Larraqui en una charla que vamos a tocar distintos temas, no puntualmente la Come Madre, que lo tenemos aquí en la mesa, sino que vamos a charlar de eso y mucho más. Sí, igual es complicado volver después de todo lo que estamos Sí, escuchando, sí, ¿no? sí. Que fue pasando, así que quiero que decirle a los oyentes que sigan, que van a seguir las informaciones de cómo están Sí, lo que las está cosas en el Encuentro Nacional de Mujeres. en el Encuentro Nacional de Mujeres, así que bueno, estamos informándonos y volvemos a charlar y volvemos y bueno, Roque, primero, hay algo que nos llamó mucho la atención porque cuando salió la carrera Artes de la Escritura en el 2016, ¿sí? En la UNA, que hacía poquito que se estaba conformando como universidad, ¿no? Bueno, nos importó especialmente a nosotros por una cuestión de que nosotros trabajamos sobre la literatura. ¿Cómo fue la recepción al comienzo y cómo se planteó la carrera
hasta que podamos decir, hoy tenemos una carrera que se dedica de forma universitaria a hacer, no sé si hacer, no se puede decir hacer escritores, es como a estudiar sobre la escritura en realidad, ¿no? ¿Cómo fue el plan y cómo llegaste vos a la carrera? A ver, había en principio desde el rectorado de la universidad, que es una universidad de artes, lo que se había identificado era ese gran espacio faltante en la formación artística universitaria, que era la formación en escritura artística. Se me convoca hace ya unos 4 años, es mi rol de escritor, básicamente, y también por haber atravesado en diferentes espacios universitarios diferentes materias vinculadas a la producción en taller de escritura, en mi caso de audiovisual, se me convoca para proponer una primera versión de el plan de esa carrera. Ellos lo que querían era la mirada de un escritor, para de alguna manera que esa mirada respirara en una primera versión del plan. Desarrollé esa primera versión con un docente de la carrera que es Ezequiel de Rosso, y bueno, esa versión se propuso. Finalmente, bueno, una vez que se propuso esa versión, hubo un largo lapso en el cual esa versión de la carrera fue estudiada y desarrollada por la gente de la universidad, ya sin mi participación, y de ahí salió el plan actual de la carrera, que comenzó a ofrecerse en 2016. Una cosa, aparte, casi inédita en Latinoamérica, por lo menos en Sudamérica. En realidad no, en realidad hay un par de experiencias similares de licenciaturas en escritura artística, una en Colombia, hay otra en México, pero sí la peculiaridad es que esta es la primera pública y gratuita de Sudamérica. Esa es la gran diferencia. Las otras son universidades privadas, y que por supuesto también plantean carreras desde otras tradiciones. Por supuesto nosotros estudiamos programas de diferentes carreras de escritura, las pocas que existían en Latinoamérica, algunas en España. Estudiamos también programas y planes de carreras de creative writing en universidades anglo, que tienen, y por supuesto cada una manifiesta una tradición diferente. Por ejemplo, ahora esto pasó mucho tiempo, pero cuando vimos el programa de la Universidad Mexicana que proponía esto, tenía una perspectiva mucho más hispanista, por ejemplo. Entonces tenían como 25 materias de literatura española, siglo de oro. Exacto. Y por el contrario, las universidades yanquis y anglo en general, lo que proponen es un tipo de carrera muy estrictamente vinculada a la práctica de taller, con poco y nada de acompañamiento o reflexión teórica. Mira. Claro, además son carreras más breves, porque también es cierto que en universidades como la Yankees, donde se da escritura creativa, que no es lo mismo que damos acá, también es cierto que se ofrece una formación para que el escritor se integre en un mercado mercado editorial, que de alguna manera ya prefigura temas, estilos, formas, porque ya está muy bien aceitado el modo en el cual los nuevos textos se integran en ese mercado. Pensar eso en Argentina no es posible, en primer lugar porque las pautas del mercado no gobiernan lo que se escribe, y por otra parte la tradición es absolutamente distinta. La tradición sudamericana en general y argentina en particular tiene que ver con la constitución de una voz autoral, es decir, con una voz que se desprende y se distingue de otras voces, a diferencia de lo que se enseña en una carrera de escritura creativa, que es en realidad el modo en el cual uno puede profesionalizar su voz para de alguna manera invisibilizarla y hacerla más afín al mercado. Eso es lo que pasa. La inclinación que sea hacia el mercado o no es clave. Es absolutamente clave, es absolutamente clave, y nosotros entendimos que si esta era una carrera que iba a tener lugar en Sudamérica y en Argentina, era fundamental, y que lugares donde además el mercado, insisto, no marca la pauta de lo que se escribe, entonces bueno, teníamos que pensar una carrera de formación artística que contemplara la construcción y la búsqueda de una voz personal por sobre las exigencias de un mercado que de todas maneras es lejano y fragmentario en nuestra de hecho estoy pensando, mercado editorial de Argentina, digo, hoy el mercado en sí no está
pautado, digo, no hay por ahí textos que vos digas, bueno, estos son textos que implica el mercado, sino que hay las editoriales independientes se están imponiendo, se van mezclando, van haciendo agenda, por así decir, de lo que se está escribiendo. A ver, sí es cierto que hay algunos textos que se avienen más a las exigencias del mercado que otros, que tienen una legibilidad más alta, una narratividad más alta, o que se integran en los nichos del género. Sin embargo, eso no es lo que... A ver, lo que sí es extraordinario es que hay una enorme fractura entre lo que se divulga y se vende como literatura en el mercado editorial argentino y lo que se estudia, se lee en el tiempo como literatura en la práctica de lectura cotidiana y en las universidades. Hay un abismo absoluto, abismo que por otra parte yo creo que hay que saldar, porque también está lo negativo de las universidades que descreen que ciertos textos, por el solo hecho de ser fácilmente circulables en el mercado, no son literatura. Eso es fundamental de sacar también. Eso es un prejuicio que hay que erradicar. Claro, claramente. Me encontraba yo muchas veces hablando con otros compañeros cuando cursaba la carrera también, que compartíamos también muchos gustos en una literatura más popular, digamos, que sí era, como decís vos, despreciada desde la academia, por decirle de alguna manera. A veces uno dice la academia y tal vez solamente quiere decir la uva. Pero es la academia. Más o menos, ¿no? Que va más o menos, no por hablar mal de la uva, sino porque hay una visión distinta sobre lo que es lo popular y lo que es el mote Puaner que se aplicó en algún momento. Esa idea. Bueno, yo provengo de Puan. No necesariamente me avengo a las exigencias o tradiciones de Puan, pero sí es cierto que no solo Puan, muchos sectores de la academia vinculado a las letras hacen una separación muy fuerte entre lo que vendría a ser literatura y lo que no lo es, y sorprendentemente pareciera ser que aquello que encuentra un enorme caudal de lectores y tiene, insisto, una alta narratividad y no le permite al crítico literario hacer alarde de sus saberes, eso es lo que no se considera literatura. El problema es ese, cuando uno no puede alardear. Exactamente. Sabes que siempre cuando se habla de crítica recuerdo a Oscar Wilde, ¿no? Que él decía que de las formas más elevadas de la crítica es una forma de autobiografía, ¿no? Que estamos hablando de que quiere hablar de sí mismo en realidad, ¿no? A ver, hay algo que es cierto. A ver, ¿por qué Soriano, por ejemplo, no ingresó a la academia? Hay muchas explicaciones, yo de ninguna manera voy a votarlas todas, y es más, mi intervención en este campo va a ser muy superficial, pero hay algo muy obvio. Soriano no es que no ingresó a la academia por una cuestión política, porque la academia absorbe toda textualidad que trabaje con la trama política argentina, la absorbe, la toma, la estudia. Lo que tiene, me parece, Soriano, es que sus textos son de una altísima narrativa. Es decir, lo que prima es lo que ocurre, la peripecia, el relato, el personaje. Hay un avance de la trama, hay un avance del interés. ¿Y cómo hacerlo, y cómo seguir haciendo avanzar? ¿No? Exactamente, pero a lo que voy es temáticas muy populares, además, nutriéndose de cosas que entendemos todo, como el fútbol, por ejemplo. Exacto. Frente a eso, frente a un texto cuya principal virtud es la fuerte narratividad, el crítico poco puede hacer. Porque ¿qué es lo que dice el crítico frente a la narratividad? Bueno, funciona, no funciona, es entretenido, es menos entretenido, sostiene o no sostiene el ritmo. Es decir, no hay elemento que le permita al crítico ahí hacer alarde o, insisto, tener una lectura mínimamente compleja sobre el texto. Entonces eso pareciera ser que expulsa a los textos cuya principal virtud es la narratividad, parecen ser expulsados del mundo de la crítica. Igual todo bien, cada espacio de la cultura arma su propia almacén y listo. Todos los libros, en definitiva, digo, algunos son más complejos, otros lo son menos, pero digo, uno va a los libros por distintos motivos, y en definitiva, digo, un autor popular, bienvenido sea, digo, porque un autor popular uno puede pasar por ahí, y después solo va llegando al otro, si te interesa. Mira, disculpa, hay libros que la gran mayoría de los libros que tienen que sobrevivir se hacen caminos solos. Algunos son ayudados por la crítica y la academia, y otros no.
Y sin embargo eso no quiere decir nada, ¿no? Ese tipo de ayuda. Yo siempre pongo el ejemplo de Stephen King, porque es al que todos le quieren pegar porque gran vendedor, digamos. Por celos. ¿No? Y por tener, aparte porque tiene cosas que son espantosas, como es que la verdad que hay cosas que no son muy buenas, pero es como una puerta de entrada a una literatura increíble que puede hacer. Digamos, vos agarrás todos los textos de los 80, los más conocidos de los 80, y son increíbles cómo los escribe, cómo los explica, cómo arma, la forma de hablar, la forma de entender al ciudadano o al hombre promedio, a la mujer promedio, pobre, trabajadores, ¿no? Y cómo los explica. Y uno aprende muchísimo de ese tipo de forma de hacer un personaje en 3D, digamos, ¿no? Y me parece que no es para nada despreciable ese tipo de cosas. Por supuesto que no. En todo caso, sí creo que es una lectura muy enriquecedora para quien escribe. Claro, quizás para el crítico, insisto, hay menos para obtener, hay menos para sacar del texto. Bueno, y ahí se dan estas indeseables separaciones. Pero igual la metodología que tienen es muy interesante porque a la vez hay una parte teórica y una parte... Ahora me estás hablando de la carrera otra vez. Sí, la carrera está pensada justamente para que haya una parte teórica y una parte de taller que se entrelazan entre sí a lo largo de una serie de materias. La idea es que no solo se trabaje desde la práctica de escritura, aunque es lo que predomina, sino que junto con la práctica de escritura se desarrollen competencias de lectura. Además porque justamente la competencia de lectura es la que te hace escribir también. Yo no sé. De alguna manera, ¿no? Digamos, que discutió bastante esto. ¿Ah, sí? Sí, mirá. Yo creo que en general sí. Cuando uno desarrolla su lectura, su capacidad de análisis, su capacidad de reflexión sobre los textos, eso puede hacer crecer la escritura, pero no creo que sea el origen necesariamente. De hecho, en esta carrera hay mucha gente que ingresa escribiendo sin haber leído un solo libro. Wow. Entonces, por la sola existencia de esa gente, lo que yo hago es quitarme de encima esta idea muy puaner también de pensar que la lectura deriva en escritura. Yo creo que la mejora, la exalta, le permite desarrollarse la lectura junto con la escritura, pero no necesariamente es el inicio del acto de escribir. Y porque tal vez pensamos y bueno, digamos, como ya estamos constituidos como lenguaje, ¿no? Y estamos armando, de alguna manera es algo casi natural la escritura. ¿Sabes qué me llamó la atención? Igual que estaba muy bueno esto que decías anteriormente en cómo considerar a la escritura como arte, porque cuando se habla, ¿no? Que bueno, fui a ver una muestra de arte y nunca es de literatura. Claro, exactamente. Fui a ver una muestra de arte o él, ¿no? Al escritor se le dice escritor. Exactamente. O poeta, no artista. Lo que pasa que ¿no? Yo me refería a escritura artística para separarlo de escrituras instrumentales o funcionales. Justamente todas las escrituras que son por definición inútiles y hermosas entrarían dentro del campo de la escritura artística y volviendo eso es lo que celebramos. Además. Volviendo a Wilde, ¿no? Y sí. El hecho de que la literatura sea un excedente improductivo, si uno se lo pone a pensar en esos términos, es lo que también le da a la literatura un espacio fuertemente político en el campo de los discursos generales. Eso me parece que es fundamental a la hora también de hablar de las situaciones actuales, ¿no? De las situaciones políticas presupuestarias, ¿no? De cómo maneja un país, ¿no? A qué les da importancia a partir del presupuesto que se le da a esa cosa que se le da importancia, y cuando dicen la educación es lo primero y después te das cuenta de que en los hechos no lo es. Bajo ningún concepto. Sí. Estamos viendo uno de los peores momentos de la relación entre el Estado y la educación pública, eso es obvio. Hay un desfinanciamiento atroz de las universidades nacionales, públicas. Hay claramente un plan
de destrucción paulatina, minuciosa y sedimentaria de la educación pública, o de digamos, acotar su espacio a la mínima expresión posible. Por supuesto, este es un gobierno que además favorece la existencia de la educación privada, porque considera que, bueno, este es un gobierno claramente de derecha, en el sentido más amplio y más profundo del término, por lo que la busca es desactivar la presencia del Estado en aquellos lugares donde uno cree que el Estado debe estar. Uno, me refiero a mí. Y bueno, uno de esos lugares donde desactiva es, por supuesto, en la salud pública y en la educación. Todo lo que tiene que ver además con lo público, que no va a tener una incidencia, o que no, digamos, que no debería tener una incidencia del mercado en ese sentido, ¿no? En la producción del mercado. Lo cual es tremendo. Es tremendo porque además hoy estaba mirando unos digamos, como unos gráficos de cómo fue bajando la venta de libros. Sí. ¿no? Volviendo al tema de el escritor como primer productor. De esa gran industria del libro que es Argentina, ¿no? Digamos, tenemos un mercado fuerte. Yo no sé si tenemos un mercado fuerte. O por lo menos importante, digamos, en cuanto a nombres, en cuanto a tradición, en cuanto a eso, ¿no? No sé si en volumen, venta y distribución, pero sí, la literatura argentina dentro del mercado tiene una fuerte tradición, sí. Sí, pero a su vez, o sea, los llevo a números, digo, hay un montón de escritores, hay un montón de editoriales, y es uno de los países que más librerías tiene. Sí, eso es cierto. Y a su vez tenemos la otra contrapartida donde las ventas van cayendo y vos decís, bueno, o sea, hay algo, por lo menos en los números, que tendríamos que analizarlo. Digo, ¿qué está pasando en el medio? Lo que está pasando es que estamos en una crisis tremenda, absoluta, donde todo aquello que forma parte del horizonte de la cultura naturalmente va a ser desarticulado y despreciado y desvalorizado por gente como esta. Nos convertiríamos en una secretaría, nada más. Claro, justamente. Bueno, más gráfico que eso, digo, bajarlo justamente a secretaría, ¿no? Y sí, totalmente. Y ahora contanos un poquito tratamos de agarrar todos los aspectos. ¿Cómo estás viendo ahora, después de estos son 3 años, 2 años? 3 años. 3 años de la carrera, sí. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo fue? Porque era una carrera que se iba casi armando, ¿no? Si bien había un plan general, se iba también armando y modificando y rearmando a partir de las necesidades de los alumnos, que eso me pareció genial. Bueno, a ver, para nosotros era... la idea principal de la carrera, desde el punto de vista del armado del equipo docente, era que la gran mayoría de los docentes fueran escritores. Altísimo equipo tiene. Espera, lo vamos a borrar un poquito de Roque, lo vamos a callar un poco. Julián López, Carabela Cabezón Cámara... Martín Cova, ¿no? Carla Maliandi, o sea, dale, tienen unos escritores tremendos. Arrancar con el Dream Team, digo, ¿no? Arturo Carrera, que estuvimos hablando hace un rato. Por Dios. Sí, son varios. La verdad que hemos conseguido un gran equipo hasta ahora. Es algo que me hace sentir mucho orgullo de formar parte de ese proyecto. Y la idea justamente era que los escritores tuvieran un espacio ahí. Vos pensás que hay muchos escritores que la academia no había tomado como docentes porque, a ver, no todos, pero hay una relación compleja entre el escritor y la universidad a veces. Entonces para nosotros era también importante poder contar con la mirada de escritores que no necesariamente tenían título universitario, por ejemplo. Algo que de todas maneras no es una condición sine qua non para ser docente universitario, ¿sí? Si se puede acreditar que vos tenés un recorrido artístico suficientemente valorable, bueno, vos también podés dar... Entonces, bueno, apelamos a eso. Tenemos, por supuesto, una enorme cantidad de docentes. Claramente, Borges, Borges hoy tampoco tenía un título universitario, ni Silvino Campo, ni cuánta gente que no lo tenía. Y de hecho tenemos casos muy graciosos de docentes extraordinarios de la carrera, cuyos nombres no voy a decir, por supuesto, pero que le falta una materia para terminar letras, o que terminaron y nunca hicieron el trámite de su título. Sí. Pero bueno, la idea era que hubiera un espacio
espacio de escritores trabajando con estudiantes, y la verdad que para la gran mayoría de nosotros, a ver, no existía un espacio de formación en talleres, en escritura artística en la Universidad Argentina, al menos en una carrera de grado. Sí existía posgrados, cursos de extensión, etcétera. Entonces, para nosotros, el hecho de nosotros escritores tener a cargo talleres en un entorno regulado, con horas, teniendo que poner notas, lo cual, bueno, fue toda una enorme novedad para la gran mayoría de los docentes. Entonces, para nosotros fue fundamental estar muy atentos también a lo que pasaba con los estudiantes de la carrera, cómo lo recibían, qué tipo de crecimiento había en sus textos. Fuimos, la verdad, que en estos 3 años recopilando mucha experiencia, creciendo junto con los estudiantes de la carrera, y de hecho eso nos permitió, yo hace ya el año pasado, es decir, al año y medio de empezar la carrera, propuse cambiar el plan general de la carrera, que tenía un pequeño problema de extensión, su primera versión. Ajá. Después te cuento mejor. Sí. Dale, por favor. Si vamos a hablar de Roque Larraqui, vamos a hablar de una de las temáticas que está muy presente en los textos, en los 2 en realidad, que publicaste hasta ahora, y es la obsesión. Por eso suena The Obsessed, Brother, Blue, Steel. Teléfono 1167103758. Nuestro WhatsApp es el 1167103758. Para comunicarse con nosotros, estamos con Roque Larraqui aquí en vivo. Continuamos aquí con Roque Larraqui charlando, entre otras cosas, de la carrera de la Universidad Nacional de las Artes. Igual. Hubo mensajes, sí. Hubo mensajes, bueno, Matías Bragaño, te mando un gran abrazo. Qué grande, abrazo, qué grande Roque había dicho. Sí. Y así que, bueno, habíamos quedado picando en las distintas reformas que hubo para llegar a la carrera de arte de la escritura. Contanos un poco cómo empezó y qué discusiones se fueron dando para llegar a la carrera que está hoy disponible, ¿no? Como te contaba, la idea era que los profesores fueran escritores, y que las primeras experiencias tuvieran muy en cuenta el diálogo con los estudiantes, que también son escritores, y que, bueno, juntos pudiéramos arribar a una versión cada vez mejor de la carrera, que no deja de estar en una fase experimental. Claro. Finalmente, al año y medio de ya comenzada la carrera, propuse un cambio de plan, básicamente porque el plan actual de la carrera es un poco extenso, tiene 51 materias obligatorias. 51 materias. ¡Wow! Claro. O sea, sería 4 años. 5 años. Pero bueno, con un nivel de exigencia de cursada muy alto. Entonces la idea fue pensar una carrera que, sin perder ninguno de sus contenidos, pudiera ser más cursable, un poco más breve, apenas más breve, y comenzamos a trabajar ya hace un año con de una manera abierta, aparte de asambleas abiertas, con estudiantes, docentes y no docentes de la carrera, para reformarla. Y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que estamos llevando adelante. ¿Cantidad de alumnos hoy en la carrera? Aproximadamente debe haber unos 1.500. O sea, 1.500 escritores. Exactamente. Aparte porque ahí está pensado desde este lado, ¿no? Es cómo casi perfeccionalizar, profundizar lo que ya traen. En algunos casos lo traen, en otros casos lo que traen es apenas curiosidad y voluntad de escritura. La verdad que es muy variado. ¿Qué es lo que traen? Digo, claro, totalmente. Bueno, empieza la facultad, muchas veces se anota en carreras por vocación y después vas viendo si te enganchás, no te enganchás. Pasa. Algo que tiene de peculiar esta carrera, que a mí me hace muy feliz, es que es una carrera que aúna gente que acaba de salir de la secundaria con gente de 80 años, y en el medio toda una enorme diversidad. Gente con postdoctorados, licenciados en letras, periodistas, gente, insisto, que no tiene ninguna formación previa. Todo eso genera un caldo de cultivo que no solo es literario, es una carrera que ofrece formación y práctica en narrativa literaria, pero también narrativa audiovisual, narrativa dramática, es decir, dramaturgia, poesía. De hecho, tiene una peculiaridad esta carrera: es la primera vez en la historia de las universidades nacionales en la que una carrera ofrece materias cuyo nombre es poesía tanto. Increíble. Realmente, la poesía siempre se estudió como parte de alguna tradición de la literatura en general. De hecho, dice escritores y poetas, ¿no? Como el poeta apartado, otra cosa, una rara avis.
Y acá tenemos, la verdad, un equipo de docentes de las materias específicas de poesía, como Arturo Carrera, Andy Nachón, Alicia Genovese, Tamara Kamenzain, que además dirige con nosotros la carrera. La verdad que, bueno, son muchos y muy variados, y la verdad que estamos muy felices. Y decime, la convocatoria de los docentes, que lo que están nombrando realmente habla de un nivel que no sé si en otros países se encuentra este nivel realmente de docentes que tenemos acá. ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Fue inmediata? ¿Se engancharon enseguida? ¿Hubo que laburar por ahí un poco más para conseguir que se animen a dar clase? Algunos por ahí que no dieron nunca. Bueno, a ver, en general, a todos aquellos que les hemos ofrecido entrar a dar clases de la carrera, han aceptado muy entusiastamente, con mucho placer, con mucho temor también, porque para muchos es una primera experiencia. Claro, lo más extraordinario igual fue en el inicio mismo de la carrera. Tuvimos, mi primera tarea fue armar un primer equipo para lanzar no la carrera, sino el curso que antecede a la carrera, que es un curso de ingreso que bueno, habría que lanzar antes de que la carrera existiera. Y tuvimos muy poco tiempo para armar el equipo, 3 semanas. ¡Wow! Sí. Bueno. Y en 3 semanas me la pasé llamando a 200 millones de personas, vendiéndolos a todos el mismo jamón. Che, mirá, hay una carrera que todavía no existe, que es para escritores, desde escritores. Claro, además la rareza de una carrera para escritores. Sí. Y la verdad que la gran mayoría dijo que sí. Bueno, Julián López, Gaby Cabezón Cámara, Yossi Abilio, Félix Brusone. Tenemos muchos docentes que inmediatamente dijeron que sí, varios, no me quiero olvidar. En realidad no quiero mencionar a nadie porque tenemos 50 y pico de docentes. Claro, y no quiero quedar mal con ninguno, y son todos extraordinarios realmente. Pero sí hubo mucho compromiso desde el primer momento. Y lo cual me parece que... De hecho, estoy sacando cuenta, todavía no hay una primera camada de egresados. No, todavía no, en un par de años para ser los primeros egresados. Estamos ahí en el medio del río todavía, ¿no? Viendo la otra arilla, pero está ahí, en el medio de la cárcel de una tormenta. Estamos en el túnel, ¿no? No, túnel no. Después de la muerte no hay nada, chicos, así que estamos en el río. La metáfora es más acuática. Sí. Estamos en el río con la marea en contra. Bueno, la verdad que nos parece que la carrera promete mucho, y toda la gente que conozco que la cursa también le gusta mucho la carrera en sí. Se crea como un amor en esto que vos contabas, de que se cree la carrera con los estudiantes. Es un logro, me parece, muy importante en ese sentido. Absolutamente. Y vos, como escritor, contanos tu trayectoria como escritor, o sea, o vos cómo te sentís como escritor. ¿Tenés tiempo todavía para escribir? Con todo lo que viniste haciendo. En realidad estoy tratando de escribir entre las 12:30 y 3:30 de la mañana. No es un chiste. Por Dios, no me imagino. O sea, vengo del laburo, de la universidad, descanso, boludeo un par de horitas, y después le robo un poco de horas al sueño para escribir. Sí, me cambió en los últimos 3 años y medio con la carrera, me cambió mucho la vida. Siempre fui docente universitario y di talleres, etcétera, pero tenía un manejo un poco más holgado del tiempo. Ahora eso se me dificultó. Pero sí, escribo básicamente de noche, bien tarde. Bien, bueno. Y hace poquito, vamos a ver, hace poco también se tradujo al inglés, ¿no? La Come Madre, tu primer novela, que era lo que nos estabas contando, que estaba el nombre del traductor o de la traductora, no recuerdo bien, al lado del tuyo prácticamente. Sí. Y también fuiste nominado a un premio norteamericano. Contanos un poquito de eso. Bueno, la Come Madre se tradujo al inglés y se publicó esa traducción este año. La traducción es de una excelente traductora americana llamada Heather Cleary, con quien trabajamos en gran medida juntos la traducción. Excelente. Ella me mandaba... A ver, ¿es normal que pase eso o no? Digo, ¿cómo trabajan los traductores? Vos sabés que creo que tiene más que ver con la actitud del escritor que con los traductores en sí. Tengo muchos compañeros escritores que directamente dejan que el traductor haga su trabajo y no se meten. Yo soy un poco más obsesivo con eso, y todos los idiomas con los cuales me pude meter, hasta ahora la Come Madre fue traducida al francés, al inglés, y ahora posiblemente se traduzca al italiano, y tuve experiencia con el segundo libro, Informe sobre ectoplasma animal, que fue traducido al italiano también. En todos los casos yo le pedí a los traductores, humildemente, participar
del proceso. Entonces, con todos ellos, lo que hacíamos era, ellos me mandaban primeras versiones de la traducción y yo las leía y las comentaba, y la verdad que para mí fue un proceso extraordinario de aprendizaje de la tarea de traducción, y también en relación a volver a leer desde otros lugares algo que había escrito y que se iba transformando. Claro. Yo recuerdo siempre la anécdota que contaba Leonardo Yola, cuando le traducen al francés, creo que Kryptonita fue, no, Chamamé fue. Chamamé. Cuando la traducen al francés, y tenía problemas con el traductor porque no entendía. Él había hecho una metáfora que decía, ella parecía Diana de Invasión Extraterrestre y se comía hasta los ratones que yo me hacía con ella. Claro. Dice que en francés era imposible. Claro. Dice, ¿cómo? Sí. Dice, ¿pero a ustedes les calientan los ratones? Claro. Era como extrañísimo hacer eso. Es que está bueno estar viendo, porque a veces le podés dar una solución o le podés entrampar la vida al pobre traductor. Claro. Yo, por ejemplo, justamente con la traducción al francés tuve algunos temas. Recuerdo una frase que decía, hacía un comentario, utilizaba la expresión primer mundo. Decía algo así como, hizo un comentario sobre el arte del primer mundo. Esa era la línea. Y la traductora al francés lo había traducido en francés, yo no hablo francés, pero lo leo, lo había traducido como mundo primitivo. Entonces, claro, no. Y no, gorda, es un concepto político, claro, primer mundo. Y todo estuvo bueno, porque ahí también bueno, veías un poco esos deslizamientos, claro, ¿no? Y los podías prever. Pero de hecho, si yo no la revisaba, iba a quedar el mundo primitivo y la línea quedaba completamente fuera de tono, no se entendía, alteraba el sentido de ya si te traducen a chino estás entregado ahí directamente. Chino, holandés, si te idiomas del este, ya, bueno, escribí lo que quieras, cambiame el nombre si querés también. Listo. Claro, totalmente. Sí. Bueno, Roque, te agradecemos muchísimo. Vamos a la primera, y hacemos agenda, tenemos de todo todavía lo que nos queda. Así que igual quédate que te vamos a seguir preguntando. Dale, muchas gracias. Eventos que se vienen, saquen lápiz y papel. Jueves 18 de octubre, poesía en el 29, recital de poesía y música en Merlo, esto es en La Rioja 996, de 18 a 21. Viernes 19 de octubre, 20 horas, estábamos hablando hoy con el señor Méndez. Tenemos poesía a la parrilla, cumple 5 años y festeja con todo. Esto es en San Isidro, 20 horas, Chacabuco 459, que habíamos mencionado algunos autores que van a estar ahí, Valentina Vidal, Camila Fabri, Martín Sancia Kawamichi, entre otros. Y el viernes 26 de octubre hay evento de Los Fantásticos, esto es en Méndez Libros, como siempre, Paraguay 5163, van a estar Gloria Casañas, Leandro Gabilondo, Maniel Taconi, Jimena Néspolo y un pibe llamado Enzo Maqueira. Esto es a las 19 horas el viernes 26 de octubre, y ese mismo día también va a haber Rituales de Café, una charla con Mariana Travasio, 18:30 en Café La Poesía en San Telmo, Chile 502. Y nos llegaron libros también, tenemos, nos llegó el último de Irving Welsh, ¿sí? El grande escritor de scouting, porno y todas esas maravillas. Un polvo en condiciones, bueno, de Anagrama. Sí, tenemos De Mar Dulce, Fantasma de la Vanguardia, de Damián Tabarovsky, que sería como la continuación de Literatura de Izquierda, o no, o sí, veremos, no sé. Y sí, porque un fantasma recorre, claro, ¿no? Por ahí. Bueno, y estuvimos en la presentación, estuviste vos más que nada, Mati, Nómita Luz, sí. Digo otra cosa. Leandro Gabilondo, Falta una vida para el verano. Ese nos llegó también. Y tenemos de Nicolás Ferraro, Cruz, editado por Revolver Editorial, excelente, que entre de poquito estará con nosotros también. Me quedó algo en el tintero, Roque. Diga. Me quedó algo en el tintero. Pasamos a casi este corte y no nos contaste del premio.
Ah, claro. Porque hablamos de traducciones. Se tradujo La Come Madre. Se tradujo La Come Madre. La editorial lo propuso para un premio muy importante que es el National Book Awards. Wow. Que es un premio que de alguna manera le hace la competencia al Pulitzer, está en ese nivel. Bueno. Y por suerte, bueno, tuve la felicidad de que fuera nominado entre los 10 nominados. Era la primera vez que el National Book Awards ofrecía este premio a literatura traducida, porque solo el 4% de lo que se lee en Estados Unidos es literatura traducida. Imagínate el nivel de encierro lingüístico que tiene esta gente, que solo lee lo que se traduce en inglés. Entonces, por primera vez, es un premio que se da hace como 70 años es la primera vez este año que se da para la literatura traducida, quedó entre los primeros 10, luego había una segunda selección de otros 5, en el cual no quedó, pero ya más que feliz con esa primera nominación. Por supuesto. Y algo también, un dato para que quienes nos estén escuchando y se engancharon con la carrera de arte de la escritura, van inscripciones, todo, ¿cómo es? Tienen que estar atentos a la página de la Universidad Nacional de las Artes, Departamento de Crítica de Artes, Artes de la Escritura es la carrera. Aproximadamente en noviembre comenzarán las inscripciones. Sinceramente no recuerdo las fechas, pero lo pueden ver en las páginas oficiales de la universidad. Perfecto. ¿Algo más? Sí, sepan, se los recuerdo, y quienes se enganchan ahora lo saben. En Librería Rodríguez Almagro, aquí a unos metros de la radio, Pringles 486, ustedes utilizan las palabras mágicas que son FM La Tribu, y una vez que seleccionaron todos los libros que ustedes quieran llevarse, ligan automáticamente un descuento. Es un dato nada menor. Tal cual, así que Rodríguez Almagro siempre con nosotros, les mandamos un abrazo enorme. Y están acostumbrados a irse con buena música, y en este caso, los pacientes de Roque Larraqui en La Come Madre, antes de que sus cabezas volaran, seguramente vieron algún ángel, o quizás no, vaya uno a saber. Tienen que leerlo si quieren saber qué pasa en esos segundos una vez que tu cabeza salió del cuerpo. Por eso nos vamos escuchando Angel, que sí era una canción de Massive Attack, pero en este caso la hizo Sepultura. Quiero que le mandamos desde aquí un abrazo enorme a todas las chicas en el Encuentro Nacional de Mujeres, que ya están volviendo, y esperemos que esté todo bien y que no pase a mayores las situaciones que nos hemos noticiado hace poco. Roque, te agradecemos mucho por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Hasta el domingo que viene. Esto ha sido El Sonido de la Furia. Lean mucho, escuchen mucha música, y si se animan, escriban.